En la región amazónica del Ecuador, llamada Morona Santiago, existe una caverna muy profunda, cuya entrada principal tiene una caída de 540 metros, llamada Cueva de los Tallos. La civilización más antigua que se albergó en esta cueva data del Paleolítico Superior, 48.000 a 12.000 años antes de Cristo, donde la cueva brindó protección durante los finales de la glaciación. Aproximadamente 9.000 años antes de Cristo, esta civilización abandona la cueva por el mejoramiento del clima y se dirigen hacia el sur, situándose en la parte costera del Perú y el norte de Chile. En la época del Neolítico, edad de piedra reciente, la cueva vuelve a ser habitada a partir del 3000 a.C. por una civilización presuar. Esta ya usaba artefactos de cerámica, lo que comprueba la Universidad de München en una prueba de carbono 14. Aproximadamente alrededor del 1500 a.C. empiezan a situarse en la zona los primeros Shuar, también conocidos como jíbaros, y se mezclan con los aborígenes de la cueva. Se tiene registro que, hasta el 500 después de Cristo, la cueva es habitada, y que hasta el 1900 después de Cristo se practica anualmente la caza de los tallos, ave que le da nombre a la cueva. La caverna fue usada desde la antigüedad por los originarios locales, los Shuar. Las referencias escritas sobre la cueva se remontan hasta 1860, y es sabido que fue objeto de visitas por buscadores de oro y personal militar ecuatoriano en la década de 1960. En 1927, el sacerdote salesiano y documentalista italiano Carlo Crespi toma conocimiento de la Cueva de los Tallos mientras realizaba un documental sobre los originarios Shuar. Crespi supo ganarse la confianza de los autóctonos jíbaros, quienes, según decía él, le fueron entregando en el curso de los decenios cientos de fabulosas piezas arqueológicas, muchas de ellas de oro o laminadas en oro. Algunos de estos artefactos son de origen desconocido y que se remontan a una época incierta, y muchos de ellos están tallados con jeroglíficos que nadie ha sabido descifrar. Según el padre Crespi, los arcaicos signos jeroglíficos no son otra cosa que la lengua madre de la humanidad, idioma que se hablaba antes del diluvio. Algunas de las piezas arqueológicas son de la cultura Shuar y pre-Shuar, pero lo más asombroso de todo es que otras piezas son claramente representaciones de origen sumerio, asirio, egipcio y hitita. Crespi estaba convencido de que el mundo antiguo mediooriental anterior al diluvio había estado en contacto con las civilizaciones del Nuevo Mundo desde hace 60 milenios, y que las piezas que él encontró señalaban, sin lugar a dudas, la existencia de expediciones llevadas a cabo en un pasado remoto, por los sumerios y sucesivamente por los egipcios, fenicios y cartagineses. Algunas de las piezas fueron guardadas en el Museo Privado de Carlo Crespi, en Cuenca, Ecuador. De tales objetos solo quedan algunas fotografías y vídeos, ya que la mayor parte de estos fueron vendidos, y otros hurtados en el incendio de la iglesia en 1962. Luego, en 1969, el argentino de origen húngaro, Juan Moritz, sostuvo haber hallado nuevos extraordinarios tesoros en las profundidades de la cueva, de los cuales se ha llevado una parte para su estudio. Moritz sostenía que los objetos mencionados eran prueba que luego del diluvio universal, la civilización habría renacido desde América en base a una cultura antigua de raíz húngara similar a la de los magiares. Las aseveraciones de Moritz tuvieron mayor resonancia que las de Carlo Crespi, ya que fueron posteriormente popularizadas por el escritor suizo Erich von Däniken en su obra de 1973 El oro de los dioses. Una de las expediciones subsiguientes fue la conducida en 1976 por el investigador escocés Stanley Hoy, en la cual participó el astronauta estadounidense Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna en 1969. La Cueva de los Tallos es en sí un laberinto sin fin, con inmensos tesoros arqueológicos y un aún mayor misterio sobre civilizaciones ancestrales y su remoto contacto. A fines de los años 70 del siglo pasado, el investigador ítalo-brasilero Gabriel Baraldi visitó Cuenca, donde conoció tanto a Crespi como a Moritz. Crespi le reveló a Baraldi que la Cueva de los Tallos no tenía fondo y que las miles de ramificaciones subterráneas no eran naturales, sino construidas por el hombre en el pasado. Según Crespi, la mayoría de los hallazgos que los indígenas le daban provenían de una gran pirámide subterránea situada en una localidad secreta. El religioso italiano confesó luego a Baraldi que, por miedo a futuros saqueos, ordenó a los indígenas cubrir totalmente de tierra dicha pirámide, de manera que nadie pudiera encontrarla nunca más. Según Baraldi, los arcaicos jeroglíficos incisos en las láminas de oro de la Cueva de los Tallos recordaban el antiguo alfabeto de los hititas,
y que según él, habían viajado y colonizado parcialmente a Suramérica 18 siglos antes de la era cristiana. Cuando Carlo Crespi falleció, su magnífica colección de arte antediluviana desapareció por completo. Hay quienes dicen que fueron enviados en secreto a Roma y que yacen en algún rincón del Vaticano. Otras fuentes sugieren que fueron adquiridas por el Estado ecuatoriano. Lo que alguna vez fue una colección de gran valor económico e invaluable desde el punto de vista arqueológico e histórico de la humanidad, se redujo a una serie de fotografías y testimonios de estudiosos que corroboraron su autenticidad. En cuanto a la cueva en sí, no se conocen sus límites, por lo que se ignora su alcance total. Esto abona las teorías de los túneles subterráneos, que conectan las distintas zonas geográficas del planeta, como el Tíbet, Machu Picchu, el país cátaro, Toledo, Capadocia, etc. Por ejemplo, en el país cátaro cuentan las leyendas que el monte Bugarach guarda una de estas entradas al mundo intraterreno. También la leyenda de la ciudad de Erx, al noroeste del Cerro Uritorco, cerca de Capilla del Monte, en Argentina. Lo mismo que las leyendas intraterrenas de Shambhala en el Himalaya. Yo soy Tony Hacker. Vale aclarar que el mundo intraterreno de los túneles subterráneos antediluvianos y sus entradas como la de la Cueva de los Tallos no tiene nada que ver con la teoría de la Tierra hueca. Esta teoría afirma que el interior de la Tierra es hueco y es un lugar en donde vive una civilización intraterrena avanzada. Sin más me despido desde Caseros, Argentina. Para el final una entrevista de 1973 al padre Crespi. Chao y gracias. No, espera, eso con la cosa del museo, ¿no? Over 40 years, the old priest has gathered together a backyard museum in his orphanage church. Escocia. Escocia? Sí, sí. Moritz has told Stanley Hall there are certain special pieces to look out for, like in all the best treasure trails. A golden plaque, part of the message from the gods, with strange symbols on it, and a model of a dome carved in stone. Oh, this is quite remarkable because it looks. Este es metal oro puro. Sí. Oro puro es. Pure gold, the old man shouts. Pure gold. Eso es la cosa, ¿no? Any archaeologist who Vaya, ese es el has faraón. studied the Sumerian, Permíteme. Babylonian, El Assyrian faraón, cultures, no, ese es el faraón, ¿no? El rey de Babilonia. Now, no conventional archaeologist would come to a backyard in South America looking for objects from the Babylonia of 5,000 years ago. Assyrian style. You can Vaya, tell by the beard. Cuba. Quiero la placa metálica. Esta es la placa. Otra placa. No. This shape. This shape. See ¿Qué placa es? La placa with the hole in the center. La placa with the hieroglyph. For Stanley Hall, this is the big moment. Here, and in the caves of Los Tayos, his faith in Juan Moritz will be put to the test. No. Ya cuando Cristóbal Colón había descubierto América, ya no. Some of them are quite remarkable objects. Figurín. Ella está hecha ahora, esta. La Cueva de los Tallos entra con 200... ¿Dónde figurín? This is the dome Von Daniken claims came from the caves. He says it proves ancient people knew all about modern engineering. No llegan ustedes, yo estuve. But old Padre Crespi isn't too interested in other people's The dome that theories. appeared in The Gold of the Gods book by Eric von Daniken. Well, this is a plaque that appears in von Daniken's book. You can get some idea of the scale of it. L'altro no. This particular character here, I've noticed, appears on the cheek of Chief Mayambi, who is a military head of the Shuaras down near Las Cuevas de los Tallos. Oiga, permiso, Shuara Noki. No, No hablar de Shuara. no. Father Crespi said, Babilonia, Ur, It is not Egipto, Tierra del Fuego. La Shuara, otra película. Yo hice una gran película de los Shuara. sí, padre. Pero 400 y más Sí. copias. Todos lo han querido eso, ¿no? De Washington, ¿no?
la reina Uber estaban, insomma, fuera per la reina. Todo, libro di That storia. presumably contains Veri, some veri. history of a previous civilization. Ya.